En la mañana de la radio, tal cual lo anunciamos, vamos a conversar con un hombre de Avellaneda, diría yo, de los pagos de Crisólogo Larralde, por ejemplo, un radical genuino que fue candidato a gobernador en 1987, cuando en el partido de Patagones fue electo intendente Carlos Nelson Arburúa, con algo así como 37 años. En aquel entonces, Juan Manuel Casella compitió con Antonio Cafiero. Bueno, además de tantas otras actividades que ha cumplimentado a lo largo de su vida política y su vasta trayectoria de haber estado en el gabinete del doctor Alfonsín, haber sido diputado nacional, diputado provincial. Un largo camino recorrido y por eso vale la pena conversar con él. Juan Manuel, gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, gracias por llamarme, es un gusto escucharlos. Igualmente. Bueno, ¿cuántos años han pasado de aquella candidatura a la gobernación, verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo estaba diciendo hace un rato que esa candidatura es prácticamente desconocida por toda una generación argentina que nació después del 87. Claro. Por lo tanto, es una elección que ha quedado en la historia, pero que tiene poca representatividad política actual. Simplemente fue el hecho de que apareció la renovación peronista encabezada por Cafiero, después de la derrota sufrida a manos de Alfonsín, y que en esa elección el peronismo de la provincia de Buenos Aires logró recomponerse y triunfó en la candidatura a gobernador. En realidad la elección que hizo el radicalismo fue buena, nosotros sacamos el 38% de los votos, pero de cualquier manera el peronismo triunfó. Fue una manifestación democrática muy clara, no hubo ningún inconveniente, ningún tipo de problemas de ninguna naturaleza, la elección fue absolutamente transparente y el resultado fue acatado como debía ser. Ahí en ese momento había comenzado ya la declinación de lo que se denominó el Plan Austral, que fue un programa económico muy exitoso para detener la inflación puesto en marcha en 1985, pero en el 87 ya estaba agotándose su efecto y por lo tanto impactó en la elección la reaparición de la inflación como un factor determinante de la decisión popular. De cualquier manera, lo que debemos destacar consiste en que ahí se consolida el proceso democrático. Porque primero gana Alfonsín, después en el 87 Alfonsín pierde la provincia de Buenos Aires y otras 20 provincias en el país, y sin embargo el proceso político continúa normalmente hasta la llegada del reemplazo nacional con Menem en el 89. Claro. De manera que esa elección sirvió para renovar al peronismo por un lado y para consolidar el sistema democrático por el otro. Ahora, Juan Manuel, este largo recorrido que un poco a grandes rasgos yo planteaba en la introducción, te da derecho a hacer un buen análisis de qué ha pasado con estos 40 y pico años de democracia, por un lado, y qué ha pasado con el radicalismo por el otro. ¿Cuál es tu evaluación en ese sentido? Con los 40 y tantos años de democracia pasó lo siguiente. El 6 de septiembre de 1930 comenzó lo que yo denomino el periodo histórico de la tutela militar en la Argentina. A partir del golpe de Estado del 30, la Argentina estuvo sometida durante 53 años a la presencia de las Fuerzas Armadas en la decisión política como tribunal de última instancia. Durante los procesos políticos desarrollados a lo largo de ese tiempo, el golpe de Estado, la potencialidad del golpe de Estado, es decir, el control militar del poder, era una realidad concreta. Y ha habido 3 episodios centrales en ese camino. El 6 de septiembre del 30, que inauguró el proceso, el 4 de junio del 43, que es cuando aparece el grupo militar que termina llevando a Perón al gobierno, y la última vez en 1955. Esos fueron golpes de Estado tradicionales. A partir del 66, el golpe de Estado tradicional se convierte en algo más duro, más profundo, más trágico, y culmina con el golpe de Estado del 76, donde realmente ahí aparece el proceso de violación de los derechos humanos que todos conocemos. La gran virtud de Alfonsín, la función histórica de Alfonsín, fue lograr recuperar el sistema democrático concluyendo con el proceso de tutela militar. El triunfo de Alfonsín y fundamentalmente el juicio a las juntas, a López Rega y a un jefe de los montoneros,
determinó que la democracia argentina, nacida en el 30 de octubre del 83, tuviera una legitimidad muy fuerte y lograra superar de episodios tales como las crisis militares de los Carapintada, pero también crisis económicas muy fuertes, y manteniendo la legitimidad por el periodo de vigencia democrática más largo de la historia argentina. Esperemos que eso continúe así, sin alterarse en sus esencias, es decir, en la participación del pueblo en la decisión política. En cuanto al radicalismo, el radicalismo ha sufrido un proceso distorsivo muy potente a partir de 1991, cuando cae de la Rúa y se produce el reemplazo por Duhalde. En ese momento el radicalismo perdió no ya el gobierno, sino también su representatividad social en gran medida, porque la elección presidencial inmediatamente posterior del candidato radical, que en ese momento fue Leopoldo Moro, obtuvo poco más del 2% de los votos. Entonces el impacto de la crisis del 91 afectó muy gravemente al radicalismo. De ese impacto el radicalismo todavía no se ha recuperado. Ha intentado caminos de recuperación, como por ejemplo la alianza con el FREPASO, el que había llevado de la Rúa al poder, pero después la alianza de Guaychú con el PRO, pero en ambos casos el resultado de esos procesos fue negativo, por lo menos para el radicalismo, también para el país, porque en realidad la candidatura de Macri llevó al país a una situación crítica otra vez. Volvió el poder al kirchnerismo. De manera que el radicalismo está hoy todavía con la identidad medio perdida, con su vinculación con la gente que alcanza poca profundidad, y con una dispersión dirigencial que es lo más preocupante, porque cuando hay dispersión dirigencial no hay quien conduzca, y al no haber quien conduzca no se sabe a dónde vamos. Esa es la situación que yo percibo que está viviendo la Unión Cívica Radical, situación que es compleja para el país, porque el radicalismo representó históricamente un pensamiento de centroizquierda democrático que hoy está desaparecido del escenario. Hoy tenemos un gobierno claramente conservador, como el de Milei, y tenemos un peronismo agazapado en el kirchnerismo, que lo único que ofrece es la repetición de lo que ha venido haciendo en los últimos 20 años. De manera que la desaparición del radicalismo le quita al país un instrumento fundamental que debería recuperarse. Para eso estamos trabajando, intentando permanentemente recuperar la Unión Cívica Radical. Ahora, ese camino es un proceso arduo, sinuoso, complicado, donde la gente pone todo en la misma bolsa cuando habla del campo de la política y de última instancia termina votando a un Milei que plantea estar alejado de la política tradicional. ¿Cómo se recupera ese espacio democrático donde se pueda discutir verdad, donde se pueda discutir proyecto político, donde se pueda discutir un país diferente que vaya por los caminos reales que impone el sistema democrático? Ahí hay un problema del sistema político argentino. El sistema político argentino ha dejado de ser una oferta de ideas para convertirse en una oferta puramente electoral. Y eso ha generado dispersión y alejamiento de la gente. En realidad, si analizamos la situación argentina en los últimos 20 años, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, la economía argentina no crece desde el 2011. Hoy la economía argentina es más chica que la que tenía en el 2017, por ejemplo. Y por lo tanto, el hombre común vive esa situación económica en su propia piel, siente que el país está mal y va generando un estado de queja desesperanzada, que es lo que lo lleva a votar a un personaje como Milei, que en realidad tiene un corte que él quiere caracterizar como liberal, pero en realidad no es nada más que un fanático del mercado, que no tiene en el campo político un pensamiento realmente liberal, sino que al contrario, es autoritario, tiende al insulto, a la agresión permanente, se enoja cuando alguien piensa distinto de él. Por lo tanto, el espacio político mileísta es un espacio que puede ser caracterizado como fundamentalismo de mercado sin consistencia en el plano institucional. Y el ajuste que está ejecutando desde el gobierno es de una brutalidad enorme.
la caída del salario, la enorme caída de las jubilaciones, el estado de recesión que estamos viviendo, la potencial pérdida de puestos de trabajo que ya se está manifestando, está indicando claramente que el ajuste que aplica Milei es un ajuste que no lo paga la casta, como él prometió, sino que lo paga el hombre común, especialmente la clase media, especialmente los jubilados. De ahí aparecen propuestas sorprendentes, como la que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional siempre fue el eje de la ortodoxia económica en el mundo, y hoy le dice a la Argentina dos cosas. Primero, que hay que mejorar la calidad del ajuste, y en segundo lugar, diciéndole que debe preservarse el interés de los sectores más desfavorecidos. Le está diciendo al gobierno que no puede aplicar un ajuste tan brutal como está aplicando, porque va a tener un costo social altísimo como está teniendo. Frente a eso no hay nada. Ahí viene el problema. Frente a eso no hay nada. Frente a eso no hay un partido político que proponga un camino alternativo. No hay una visión económica que proponga otra línea de acción. Entonces, frente a la falta de alternativas, la gente se queda con lo que tiene, que es este gobierno. Especialmente con un personaje que sabe manejar la comunicación, como es Milei, especialmente en materia de redes sociales. Yo creo que hay que empezar a trabajar fuertemente en la creación de alternativas, porque este plan económico no es un plan económico, es un plan de ajuste fiscal. No tiene una vertiente productiva, no hay contrapartida de crecimiento. Y Argentina sale de esta situación económica solamente si vuelve a crecer. Si no crece, no va a salir. Ahora, Juan Manuel, ¿y por qué ante este cuadro de situación no hay un radicalismo que pueda aflorar, ponerse de pie y ponerse al frente de este nuevo ideario, de este proyecto que seguramente mucha gente podría llegar a adherir? ¿Por qué no logran convencer al electorado que ese radicalismo puede avanzar en ese sentido? Bueno, nosotros estamos tratando de hacerlo, nos estamos movilizando, vamos a utilizar este año para tratar de encontrar el camino de la alternativa, de la construcción de la alternativa radical. Lo primero que debemos lograr es recomponer la identidad partidaria para que el radicalismo vuelva a ser lo que históricamente fue, aquello que Alfonsín denominaba socialdemocracia, es decir, una visión de la política a partir de la garantía de la libertad para la gente, pero también de un crecimiento con distribución del ingreso justo. Si no tenemos libertad y distribución del ingreso justo, no hay una sociedad que tienda a progresar, porque si nos falta la libertad terminamos en el autoritarismo y si nos falta el crecimiento terminamos en la pobreza, como estamos viendo en este momento, con el 52%, según lo que leí en el diario de ayer, de pobres en Argentina. El recuperar la identidad socialdemócrata del radicalismo es esencial para equilibrar el sistema político argentino. Hay demasiado a la derecha en este momento, demasiado a la derecha. Entre el PRO y Milei ocupan el espacio de la derecha con un peso específico muy alto. Y el kirchnerismo es nada más que un aparato en búsqueda del poder. Se disfrazan de progresistas, pero nunca lo fueron. Si analizamos sus acciones en el gobierno, nos encontramos con que la pobreza empezó a crecer en la Argentina con Menem y siguió creciendo hasta ahora. De manera que acá hace falta una visión alternativa que el radicalismo debería proveer. Me parece que ese es el trabajo, recuperar la identidad radical, generar las propuestas en el plano económico-social que le permitan a la gente volver a confiar en un partido político. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Uno pondera y valora que hombres como vos, como Freddy, Changi, estén todavía al pie del cañón tratando de encontrar ese camino para la Argentina, pero nosotros ya estamos entrados en años. ¿Qué pasa con la juventud que está descreída, desinformada, que no es el camino que nos enseñaron a nosotros de militancia activa dentro de un partido como el Radical? Bueno, pasa una cosa. Lo primero que debemos reconocer es que con 40 años de democracia, más de del 50% de la población argentina nació después del régimen militar. Entonces, las chicas y los muchachos que tienen entre 1 y 40 años en este momento no han vivido la experiencia de lo que fue la dictadura. La tienen presente por haber leído algo, pero no la tienen presente por haber vivido. Entonces no se dan cuenta el valor que tiene preservar la institucionalidad.
A lo mejor lo ven desde el punto de vista teórico, pero no lo han sentido sobre la piel como lo sentimos nosotros. Nosotros fuimos a pelear contra el gobierno militar del 76 en adelante simplemente porque no soportábamos más una forma de vida como la que teníamos en ese momento. Las nuevas generaciones argentinas nacieron en democracia y eso los lleva a cierta actitud, digamos, no descomprometida, pero sí más bien buscando lo que les gusta en cada caso sin levantar la mirada. Me parece que el problema de los jóvenes es que deberían levantar un poquito la mirada. Por ejemplo, deberían preguntarse cómo va a quedar la Argentina después, en el plano social, después de este proceso de ajuste. ¿Quiénes van a quedar dentro del sistema y cuántos van a quedar afuera del sistema? Y a partir de ver cuáles van a ser los resultados de este ajuste, podrán ver qué tipo de país vamos a tener el año que viene en la Argentina. Eso me parece que sería una tarea valiosa para revalorar el sistema político argentino. Por otra parte, faltan figuras. No hay grandes dirigentes en la Argentina de hoy. No hay grandes dirigentes en la Argentina de hoy. Yo diría que el nivel dirigencial es mediocre. El presidente de la República es un hombre muy apto para manejar redes sociales y utilizar el lenguaje que se utiliza en las redes sociales, pero primero no tiene, más allá de la economía que dice saber, y yo no puedo decirle si sabe o no sabe porque yo no soy para calificar economistas, más allá de la economía, parece no tener interés en nada más. No le interesa la política, no comprende el funcionamiento institucional del país, no sabe cómo relacionarse con el Congreso, está en permanente conflicto con los gobernadores y además desprecia las opiniones ajenas. Cuando se dice que es liberal, tendría que pensar que el principio del liberalismo es aceptar el pensamiento ajeno, especialmente cuando es discrepante, y no solamente respetarlo, sino pensar que en algún momento hasta podría tener razón. Y el presidente, cuando recibe una crítica, reacciona de mala manera, empieza a insultar, a agredir, a descalificar, sin tomar en cuenta que cuando el lenguaje es malo, las ideas empeoran. En ese sentido, los jóvenes argentinos que hoy se sienten atraídos por la manera de hablar de Milei, también deberían pensar cuáles van a ser las consecuencias de esta manera de hacer política. Por eso cuando yo convoco a los jóvenes, los convoco por su propia conveniencia. Yo no conozco ninguna decisión política que tenga efectos ayer. Todas las decisiones políticas que se toman hoy tienen efectos de hoy para adelante, para el futuro. Los jóvenes son los que tienen más futuro en juego, por lo tanto son los primeros que deberían ocuparse de la realidad socioeconómica argentina actual para preservar su propio futuro. En esto de recomponer al radicalismo y ponerse como alternativa, ¿está enmarcado en este encuentro que va a haber en los próximos días donde vas a estar como disertante? Sí, señor. El día viernes 19, el viernes próximo, se ha organizado un seminario que va a desarrollarse en la capital federal, que gira alrededor básicamente de 3 mesas redondas, donde los participantes hay radicales por supuesto, pero también gente de otros sectores políticos y sociales, van a analizar el futuro de la Argentina desde distintos ángulos. A mí, me han hecho el honor de convocarme para hacer uno de los discursos de apertura de ese encuentro, y yo concurriría a eso con mucho gusto, tratando de llevar un conjunto de ideas que puedan servir como material para discutir durante el seminario y sobre eso apoyar un trabajo para dentro del radicalismo y para todo el sistema político argentino de revalorización de las ideas. Una cosa de la que la Argentina carece hoy es de políticos que propongan caminos, políticos que tengan ideas distintas. Las ideas han sido despreciadas en la Argentina en los últimos años. Han sido suplantadas por una tendencia dogmática que ya el kirchnerismo tenía con mucha fuerza y que ahora Milei ratifica en esos términos. Milei acepta solamente a la persona que se adhiere a su pensamiento y rechaza groseramente al que no comparte ese pensamiento. Por lo tanto, hay una tendencia al dogmatismo que es justamente lo contrario de lo que debe ser un liberal. Va a estar en este encuentro también Federico Storani, entre otros. Sí, Federico Storani es uno de los organizadores. Claro. De manera que no solamente va a estar, sino que va a ocupar un espacio central por ser uno de los organizadores del encuentro. Un buen cuadro del radicalismo, Federico. Sí, señor.
Nosotros vamos a ponernos de acuerdo. Yo soy una persona grande ya. Uh-huh. Sigo en política primero por una profunda vocación. A mí me gusta la política. Me siento cómodo trabajando en política. En segundo lugar, porque creo que el radicalismo y el sistema político argentino a mí me han dado muchas oportunidades. Tuve oportunidades de participar en cargos públicos, en cargos diplomáticos, fui legislador, fui ministro. Es decir, la política me ha reconocido un espacio que yo debo devolver en términos de pensamiento. Yo ya no estoy pensando en mí mismo. Ya no tengo futuro como candidato, no estoy compitiendo por nada. Estoy simplemente agregando mi experiencia para tratar de salir de un pantano en el que está metido la política argentina actual. Me parece que lo de Freddy es bastante parecido a lo mío. Freddy es más joven que yo, tiene unos cuantos años menos, pero de cualquier manera también es un veterano. Lo mismo pasa con el Chanqui Cáceres. Todos nosotros estamos trabajando en este tema simplemente por vocación. No digo por vocación de sacrificio, no califico mi vocación. Siempre digo por vocación, porque me gusta, porque siento comprometido mi pensamiento con el radicalismo y creo que la desvalorización de las ideas le hace muy mal a la sociedad argentina. Bueno, por eso nosotros los que creemos, y bueno, por suerte tenemos el mismo pensamiento, el mismo camino, siempre se lo decimos a Freddy y al Chanqui, hay que seguir luchando por una Argentina mejor, por esto de que hemos escuchado, y te ha pasado a vos seguramente también, tantos años que nos dicen el futuro será mejor, ¿no? Algún día esperemos que el presente sea más próspero para todos. No solamente lo espero, necesitamos que el presente sea más próspero para todos. Porque si seguimos dejando gente fuera del sistema, la democracia se vuelve imposible. Es imposible sostener un régimen democrático con el 52% de gente en la pobreza, especialmente en un país como la Argentina. Nosotros no vivimos en una roca en medio del Océano Pacífico. Estamos ocupando un espacio físico muy productivo si sabemos explotarlo. No, la Argentina no es un país rico, la Argentina tiene riqueza potencial que no estamos aprovechando. Lo que tenemos que hacer es crear esa riqueza, convertirla en real y distribuirla con justicia. De esa manera podemos terminar con la pobreza. Pero si sigue creciendo el número de habitantes, sin que crezca el Producto Bruto Interno, sin que crezca la economía, cada día va a haber más pobres y cada día va a ser más difícil la convivencia. Acá una de las causas de la bronca que mucha gente siente con la política, no ya en la Argentina, sino en el mundo entero, es la creciente desigualdad entre ricos y pobres. Y esa desigualdad se expresa en los consumos básicos, se expresa en la calidad de vida material, se expresa en la notoria diferencia de calidad de vida entre que vienen arriba y los que viven abajo. Si seguimos por ese camino, vamos a terminar todos sometidos a regímenes autoritarios de derecha, que son los que vienen siempre a solucionar, entre comillas, los procesos de crisis económica grave. Juan Manuel, ha sido un gusto conversar contigo, te agradezco que me hayas atendido y te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes por llamarme y quedo a disposición para cuando gusten. Buenos días. Gracias igualmente, que estés muy bien, hasta pronto. Muy bien, así hablábamos con Juan Manuel Chanqui Cáceres aquí en